Que así sea. Bueno, después de haber leído lo que vamos a estar estudiando ahorita y de haber orado, pues el día de hoy, como ya mencioné en la oración, vamos a concluir esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado estudiando de una manera consecutiva por los últimos 4 meses y medio por ahí. Estamos en la semana número 19. Entonces ya han sido varias semanas que nos hemos plantado en esta carta que consta solamente de 6 pasajes, pero que el contenido de esta carta es tan fundamental para nosotros, la iglesia, que nos detuvimos un poco en lo que eran esos principios básicos, pero a la misma vez fundamentales para nosotros. Sin embargo, ya estamos aquí para concluir y antes de entrar directamente a nuestro texto, hay una verdad que yo quiero traer a su atención a modo de introducción y es algo que usted ya sabe, que la escritura, y hablando de toda ella, es inspirada por Dios. Como dice Pablo, la segunda carta a Timoteo capítulo 3, 16. Y precisamente porque la escritura es inspirada por Dios, por ello es útil para enseñar, ¿verdad? Quiere decir que la carta a los Gálatas es una carta inspirada por Dios y por lo tanto es útil para enseñarnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para mostrarnos a veces lo mal que andamos, nuestro camino chueco, para corregirlo después de que Dios nos muestra, pero también para instruir. Y bueno, esto quiere decir que esta última sección del apóstol Pablo también está incluida ahí. Es útil esta sección. Quiere decir, hermanos, que la Biblia no fue escrita al ahí se va, como a veces solemos decir, ¿verdad? No, cada palabra, cada oración, cada párrafo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, ninguna porción bíblica puede ser menospreciada o puede ser tratada a la ligera. Y como decía, esto incluye este último pasaje de esta carta. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque al leer un pasaje como este, uno puede llegar a la errada conclusión de que se trata de un simple final de una carta, en este caso el apóstol Pablo, resumiendo algunas verdades principales, las cuales él trató a través de toda su carta, de la cual pues no podemos extraer aplicaciones relevantes para nuestras vidas. Bueno, si tú llegaste aquí con esta idea, yo espero, con la ayuda de Dios, a través de la exposición de la palabra, que sepas o que te des cuenta que estabas equivocado. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero que empecemos a considerar estas palabras finales que encontramos aquí en capítulo 6 de Gálatas. Y vamos a tener el mismo cuidado que hemos tenido con el resto de toda la carta, porque esta sección, como ya dije, también es inspirada por Dios. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Miren, con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, de mi propio puño. Lo primero que yo quiero que tú notes en estas palabras finales del apóstol Pablo es que Pablo, antes de concluir su carta, él está señalando que él escribió esta carta personalmente, a pesar de que esa no era su costumbre, como vamos a ver en los siguientes pasajes bíblicos. Por ejemplo, Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo dice lo siguiente. Dice allí, la salutación, es decir, la despedida, ahí donde aprovecha para saludar a los hermanos, dice él, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo, o que es la marca, es el sello, la costumbre, ¿de qué? En toda carta mía, así escribo. Entonces, como vemos, Pablo no tenía la costumbre de escribir sus cartas, y vamos a ver 2 razones por qué. Él más bien tenía la buena costumbre de dictarle lo que él quería que escribiera a algunos de sus colaboradores. Pero la costumbre que él sí tenía es que al final, ya cuando iba a dar los saludos finales, él sí le decía, ¿sabes qué? Préstame la pluma. Quiero yo personalmente escribir con mi propia mano el saludo. Mire, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4, 18, el último capítulo de esa carta, vemos ahí a Pablo decir, la salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Primera de Corintios, casi al final de esta carta, capítulo 16, versículo 21, encontramos una vez a Pablo diciendo lo siguiente. Y se lo debo, pero se lo leo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces, como podemos ver, la costumbre de Pablo no era escribir toda la carta, sino dictársela a uno de sus colaboradores, pero sí tenía la costumbre de que al final él escribía lo último con su propia mano. Ahora, ¿por qué razón es que el apóstol Pablo no acostumbraba a escribir sus propias cartas? Bueno,
todo parece indicar que la primera razón es porque Pablo tenía una mala vista. Escucha lo que dice Pablo ahí en Primera de Corintios. De hecho, creo que agarré mal la cita, no creo que sea ahí. Es en esta misma carta, dice Pablo, de hecho ya no lo dijo, capítulo 4, versículo 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. ¿Y de qué enfermedad Pablo estaba hablando? Bueno, el versículo 15 nos responde. Dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentaban cuando yo fui y les prediqué el evangelio al inicio, allá en la región de Galacia? Pues les doy testimonio de que ustedes, si hubiesen podido, me hubieran, o si hubiesen sacado sus propios ojos para dármelo. Como ves, al parecer Pablo tenía una mala vista a causa de una enfermedad. Y recuerden, en aquel entonces no existía la medicina que hoy tenemos, ¿verdad? Alguien que se enfermaba de algo como los ojos, era difícil sanarlos rápidamente. Entonces este pasaje nos indica que al parecer el apóstol Pablo no tenía una buena vista y por eso tenía que valerse de sus colaboradores para dictarles sus cartas. Pero hay una segunda razón más, y es que el apóstol Pablo, a pesar de que fue instruido por el gran maestro Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos de aquel entonces, a pesar de ello, que Pablo tenía un buen conocimiento bíblico, pues él no era un escriba profesional. Él no era un erudito que dominaba elocuentemente la oratoria, que sabemos que la oratoria es simplemente el arte de hablar elocuentemente, ¿verdad? Y si tú recuerdas, en el mundo grecorromano, en los días del apóstol Pablo, el mundo en el que Pablo vivía valoraba mucho la oratoria. Y bueno, el apóstol Pablo no era un gran orador. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice allí el apóstol Pablo, porque a la verdad dicen las cartas, ¿sí? Son duras y son fuertes. Como hoy en día, ¿verdad? No, ese pastor es duro, es fuerte. Puro tomatazo tira. No, es que cuando predicas la palabra de Dios de manera expositiva y consecutiva, eso es lo que va a suceder. Pero cuando no lo haces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces encuentras haciendo lo que hacen la mayoría de los predicadores, predicando nomás las cosas que no son duras y fuertes. ¿Con qué propósito? Para no ofender a nadie. Y al no ofender a nadie, ¿qué va a pasar? Van a regresar todos a la iglesia. Entonces ellos ven la iglesia más bien como un negocio que genera dinero, pero no lo ven como lo que es la columna y baluarte de la verdad, que proclama la verdad de Dios para que haga libre a los pecadores, a las personas, ¿verdad? Y bueno, hermanos, aquí Pablo le dice a la iglesia de Corintio, ustedes dicen la verdad que mis palabras son duras y fuertes, pero mi presencia corporal, quizás su cuerpo era algo chaparrito, feo, qué sé yo, dice Pablo ahí, es débil. Y la palabra, o sea, mi oratoria, como yo enseño, es menospreciable. Recuerda, en los tiempos de Pablo, habían muchos filósofos. Está en Grecia, está cerca de Roma. Entonces, a la luz de esos filósofos, Aristóteles y todos esos que habían quizás muerto, pero que estaban ahí sus discípulos de ellos, él se miraba mal. O sea, tú lees las cartas de Pablo y dices, pues, ¿de qué están hablando, verdad? Pero como Pablo, quizás aunque él hubiera podido filosofar a un grado muy elocuente, no lo hizo porque él mismo nos dice en Corintio que cuando él llegó ahí, no llegó con palabras de sabiduría humana. Él se propuso solamente hablar de qué, de la cruz, del mensaje de la cruz. Sin embargo, estos pasajes sí nos hablan de que el apóstol Pablo no lo miraban así. Por lo tanto, podemos concluir, hermanos, que dos razones por las cuales el apóstol Pablo no escribía sus propias cartas, mejor dicho, era porque lo más seguro es que tenía una pésima vista y además no era un buen escriba, no era alguien que podía escribir gramaticalmente hablando. Y bueno, lo que sí nos dice la Biblia es que Pablo tenía la buena costumbre de dictar sus cartas, pero al final dar unas palabras de despedida y como que su firma era lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Y bueno, vamos a regresar con esto en mente al versículo 11. Miren con cuán grandes letras les escribo en mi propia mano. O sea, Pablo es como si les estuviera diciendo ahí a los Gálatas, ustedes saben lo difícil que es para mí escribir, hacerlo yo mismo. Recuerdan, llegué con ustedes, ¿acaso una enfermedad? No podía mirar bien. Sin embargo, a pesar de mi mala vista que tengo y además de que no soy un escriba profesional, debido a lo importante del asunto y lo urgente, yo no tuve que esperar a alguno de mis colaboradores para dictarle. No, yo empecé a agarrar papel y pluma y empecé a escribir. ¿Y de qué nos habla todo eso, hermanos? Nos habla de que
de lo importante que es corregir y entender el evangelio bíblico. Porque recuerda, el propósito principal por el cual Pablo escribió esta carta es porque muchos miembros de la iglesia de Galacia le habían escuchado, le habían puesto oído a los falsos maestros que decían que el evangelio no es que solamente por fe puesta en Jesús tú eres justificado. No, hay que añadirle también la ley, guardar la ley de Musa y sobre todo circuncidarte. Y Pablo dice, no, ese no es un evangelio. Todo aquel que predica eso es un maldito. Y por lo tanto, Pablo no se dio el lujo de esperar a que llegara quizás a uno de sus colaboradores para escribir, sino que él se esfuerza para escribir esta carta. Y les dice ahí, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, quizás haciendo, recalcando lo importante de esta carta. Por lo tanto, no la ignoren. Y bueno, el apóstol Pablo, después de haber señalado que él mismo escribió esta carta y lo hizo con grandes letras para recalcar la suma importancia que tiene el entender claramente la salvación, la justificación que solo por fe y no por obras, pues él pasa ahora a nombrar, a enlistar algunas motivaciones por la cual los judíos, los judaizantes en este caso particular, hacen lo que hacen. O sea, ¿por qué los judaizantes enseñan lo que enseñan? ¿Por qué hacen lo que hacen? Bueno, detrás de lo que hacen, de lo que enseñas, hay motivaciones. Y estas motivaciones son erradas. Y bueno, lo primero que vamos a ver, decir al apóstol Pablo, es que la primera motivación de por qué ellos enseñan sus herejías, por qué hacen lo que hacen, es porque buscan su propia gloria. Escucha lo que dice el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne. Escucha. Es decir, todos los que quieren complacer, todos los que quieren impresionar, en otras palabras, todos los que quieren quedar bien con los demás, refiriéndose a los judaizantes, dice, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y bueno, lo primero que Pablo nos dice acerca de las motivaciones de los judaizantes es que a ellos les encantaba esforzarse por dar una buena impresión ante los demás. ¿Por qué? Porque esto traía gloria, esto traía aplausos, adulación a ellos. Y si hay algo que les encantaba y les encanta hoy en día a los judaizantes, a los fariseos, a los escribas, a los judíos, es que los alaben. Es que los aplaudan, es que digan, qué gran maestro, qué buen predicador eres, qué buena esposa eres. Les encanta y debido a eso, ellos hacen lo que hacen para que les aplaudan, no para la gloria de Dios. Y bueno, la cosa es que entre ellos más se esfuerzan para exhibir, para mostrar una supuesta vida santa y pura por afuera, pues ellos más aplausos reciben de parte de los hombres. Es decir, ellos no obran, no trabajan, no hacen lo que hacen buscando el bien espiritual de ellos principalmente y el de los demás, sino siempre están buscando su propia gloria. En otras palabras, su propósito principal no es ganar almas para Cristo, no es ni siquiera ayudar a los creyentes a crecer en gracia, no, su meta mayor es ganar convertidos. ¿Para qué? Para poder jactarse de ellos. ¿Y cómo lo hacen? Poniendo mucho esfuerzo en pretender que son muy espirituales. O sea, ellos oran, ellos meditan en la palabra, ellos ayunan, ofrendan, ellos inclusive cuando ven a un necesitado, lo ayudan. Y todo esto es bueno, siempre y cuando las motivaciones detrás de todo esto que ellos hacen sean las correctas. Porque si son motivaciones en las cuales están buscando gloria para ellos y no gloria para Dios, bueno, esto Dios lo mira muy mal. Y bueno, yo me atrevo a decir que hoy en día, hermanos, yo creo que una de las necesidades más grandes que hay en nuestras iglesias es la de examinar nuestros corazones. O sea, muchos de nosotros sabemos que hacemos muchas cosas para Dios. Venimos domingo a domingo a la iglesia, ¿verdad? A congregarnos. Y eso es muy bueno. Cuando estamos en la iglesia, oramos, le cantamos al Señor, le alabamos, escuchamos su palabra y volvemos a orar. Todo esto es muy bueno. Sin embargo, la pregunta es si sabemos en verdad cuáles son los motivos detrás de todo lo que hacemos como cristianos. Y sobre todo aquí en la iglesia. Porque según Jesús, a Dios le importan mucho los motivos de por qué hacemos lo que hacemos. De por qué yo domingo a domingo me preparo para no solamente exponer la palabra de Dios, sino para reunirme con ustedes y cantarle y alabarle al Señor. Debe de haber una motivación. Y Dios espera que esa motivación sea una motivación correcta, porque todo lo que hacemos aquí en la iglesia, todo eso es muy bueno y es muy loable. Sin embargo, si detrás de todo lo que hacemos hay malas motivaciones, bueno, Dios no va a estar complacido con nosotros.
Es decir, tú puedes hacer buenas obras, como ya mencioné, ofrendar, orar, ayunar, dar con generosidad a los necesitados y aún así estar desagradando a Dios. ¿Cómo? Bueno, Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 6, versículo 1. Escucha lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice Jesús, guardaos de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. O sea, haz justicia, pero no la hagas porque quieres que los hombres te miren a hacer la justicia para que después te aplaudan. No hagas eso. Y luego dice Jesús, de otra manera no vas a tener recompensa de tu Padre que está en los cielos. Por lo tanto, dice el versículo 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no lo anuncies, no lo estés divulgando. Y lo dice ahí, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser ¿qué? Alabados, ¿sí? Adulados, aplaudidos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál cree que va a ser esa recompensa? Nomás el aplauso del hombre. O sea, qué bien, eres bien generoso y ninguno como tú, y es todo lo que va a recibir. Pero de parte de Dios no va a recibir nada. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es decir, no se lo digas a nadie. Simplemente dalo. Versículo 5. Y dice ahí, y cuando ores, no seas, una vez más, como los hipócritas, porque ellos aman, les encanta el orar en pie, en público, y las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la motivación detrás de ella? El hombre no lo ve, ¿verdad? El hombre solamente alcanza a ver, pues, la santidad espiritual de afuera. Y mira qué espiritual es esta persona, ora mucho. Sin embargo, como Dios todo lo escucha, Él dice, hay muchos que lo hacen con un propósito errado. Y es porque quieren recibir aplausos de parte de los hombres. Pero cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. No lo hagan. Más bien, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Versículo 16. Y cuando ayunes, le dice, no seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para que nadie se dé cuenta, para no mostrarle a los hombres que ayunas. No a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, como podemos ver, a Dios le importa la motivación de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque si no, el próximo domingo me tiran una pedrada. O estás aquí porque es un deleite para ti estar aquí en el espíritu. Quizás en tu carne no. O sea, tenemos una naturaleza. Yo entiendo que mi carne aborrece estar en la iglesia. Pero mi otra naturaleza me dice que debo de estar aquí porque es un deleite. Esa naturaleza, esa parte de mí se deleita. ¿Te das cuenta? Entonces, si la motivación detrás de las cosas buenas que estamos haciendo todos es buscar el elogio, el aplauso de los demás y no la gloria de Dios, déjame decirte, según este pasaje, ante los ojos de Dios, todo lo bueno que podamos estar haciendo ante los ojos de los hombres es detestable para Dios. Y al final de cuentas, eso es lo que importa, la opinión de Dios, no la de los demás. ¿Y sabe por qué? Porque si hay algo que Dios no hace es compartir su gloria. Por lo tanto, hermanos, Dios detesta cuando nos estamos autopromocionando. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en primera carta a los Corintios? Ya sea que coman, que beban, o sea, que hagan cosas tan cotidianas como estas, como el comer y beber que se hacen a diario, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es por eso que aún las personas más decentes del mundo, que casi no pecan, estas personas, la razón principal por qué se van a ir al infierno es porque no vivieron para la gloria de Dios. O sea, su decencia, la motivación de por qué quisieron vivir de una manera decente, de una manera moral, no era para la gloria de Dios. Era simplemente porque ellos quieren recibir halago, decir, oh, qué culta esa persona, qué santa. Y Pablo nos dice, no, hagan todo para la gloria de Dios. Y bueno, la cosa seria y mala de todo esto, hermanos, ¿saben cuál es? Es que según Jesús, este tipo de personas que hacen eso van a recibir mayor condenación que los incrédulos. O sea, los religiosos que hacen lo que hacen, no para la gloria de Dios, pero son religiosos y hacen cosas que los cristianos hacen, estos religiosos van a recibir mayor condenación que aquellos que no conocieron a Dios y que hicieron lo malo delante de Dios. Escucha lo que Lucas capítulo 20, versículo 45 dice. Dice Jesús, guardados, y de hecho lo voy a leer yo en el 45, dice, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardados de los escribas, ¿por qué? Que gustan
Porque a ellos les gusta andar con ropas largas. O sea, no lo hacen para la gloria de Dios, no lo hacen para guardarse ellos en santidad. No, a ellos les gusta andar con ropas largas porque se ven bien decorosos, bien espirituales. O sea, ahí viene Justino Puro Goitia, vistiendo sus ropas, hasta bien abrigado, bien cubierto hasta el cuello. Y bueno, sigue diciendo Jesús, ellos aman las salutaciones, los saludos en las plazas. O sea, les encantan que los saluden, que le digan, oh, qué buena exposición estuvo la palabra, mire, siga adelante. O sea, ellos aman que les digan esto. Aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Sin embargo, ellos devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Y dice ahí Jesús, ellos van a recibir mayor condenación. Así que lo que Jesús nos está aconsejando aquí es que es mejor ser un simple impío que no está actuando religiosamente a ser un religioso creído que busca la alabanza de la gente. Y es por eso que se esfuerza por manifestarse ante los hombres como una persona muy espiritual. Así que la primera motivación detrás de los religiosos judaizantes, de por qué hacían lo que hacían, era porque buscaban, dice Pablo de una manera implícita, su propia gloria. A través de estar pretendiendo que eran muy espirituales, muy santos, porque estaban circuncidados, porque guardaban muchas ritos y ceremonias de la ley. Y ellos se presentaban como muy piadosos. Pero hay un segundo motivo de por qué enseñaban lo que enseñaban y por qué hacían lo que hacían. Versículo 12 no lo dice. Todos estos quieren agradar en la carne. Dice, estos os obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Aquí está otro motivo de por qué ellos decían, sí, es Cristo, su sacrificio, pero también la ley. También hay que circuncidarse. Hay una razón, ellos querían evitar la persecución. Una persecución que venía primeramente por parte de los judíos celosos, de los escribas, ¿verdad? De los fariseos, los que mataron a Jesús por predicar el evangelio bíblico. Bueno, Pablo por predicar el evangelio bíblico también lo persiguieron. Lo querían matar. Y bueno, Pablo les dice, estas personas enseñan lo que enseñan, estas herejías de que hay que añadirle al sacrificio de Jesús. Ellos hacen eso primeramente porque quieren buscar su gloria. Y número dos, porque quieren evitar la persecución. De parte primeramente de los judíos, pero también de parte de Roma. Y escuchen lo que Pablo escribió, su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es, hermano? Es locura, es una tontería. O sea, esto ofende. Y mayormente en aquel tiempo donde la gente trataba de ser muy filósofa, trataba de ser muy elocuente. Bueno, dice Pablo, la palabra de la cruz, es decir, cuando se predica el mensaje de la cruz, del evangelio, de que Jesús murió por nuestros pecados, eso es una locura para los que se pierden. ¿Quiénes estaban perdiendo? Tanto los judíos celosos de la ley de Moisés, como también todo el pueblo gentil. Y hablo rápidamente, un paréntesis ahí, hermano. No, de hecho lo voy a dejar para un momento más. Quiero terminar lo que sigue diciendo ahí. Dice, la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, los que ya somos salvos, esto a nosotros es poder de Dios y por eso predicamos, por eso insistimos en predicar el evangelio, porque es poder de Dios. O sea, Dios usa el mensaje del evangelio, ¿para qué? Para dar nuevos corazones, para transformar. Y por eso Pablo dice, no es poder de Dios. Nosotros no nos avergonzamos de predicar la cruz. Para el mundo es una locura, para los que se pierden, pero no para nosotros. Y versículo 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y escucha ahí, porque ahí voy a abrir un paréntesis para decir lo siguiente. Agradó, le plació a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué medio, hermanos? Por la locura de la predicación. ¿Sí? Fue por ese medio que a Dios le plació salvar. O sea, no es a través de los testimonios, no es a través de hacer buenas obras para los necesitados. No es a través de la predicación de los milagros de Jesús que Dios salva. No, a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación del evangelio. Y es por eso que debemos de predicar el evangelio. No es nada más irles a dar comidita y darles a regalos. Eso te va a traer recompensa aquí y ahora. Pero a la luz de la eternidad, eso para nada sirve. Encuéntrame un versículo en el Nuevo Testamento
Y si digo el Nuevo Testamento, ¿y por qué no dice el Viejo Testamento? Porque si en el Nuevo Testamento no lo encuentran, menos lo vas a encontrar en el Antiguo. Donde diga que los discípulos iban y hacían buenas obras. No iban y predicaban el Evangelio. Pastor, usted se está volviendo muy radical. No, pastor, usted se está volviendo más bíblico de lo que era. Porque eso es lo que estoy haciendo. Yo enseño lo que la Biblia a mí me enseña. Y aquí Pablo me está diciendo que a Dios le agradó salvar a los pecadores, dándoles un nuevo corazón a través de la proclamación del Evangelio. Y de verdad no queremos proclamar el Evangelio porque nos parece una tontería. Porque cuando hablamos sentimos que somos nosotros. Si somos más elocuentes y traemos más cosas, entonces lo voy a convencer a la persona. No, tú y yo no convencemos a nadie. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es proclamar el Evangelio con tus propias palabras. Es el Espíritu Santo que convence de pecado al mundo, de juicio, de justicia que no tienen. Cierro el paréntesis. Pablo sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo. ¿Y cómo lo predican? Como hoy en día el sanador, el que está para ti para bendecirte, el que nunca te dice nada para que no te ofendas, el que no te exhorta, no te reprende. No, Pablo no predicaba a ese Cristo. Pablo predicaba al Cristo crucificado. Y dice, para los judíos, para los judaizantes, para los judíos celosos, que decían, no, es la ley la que nos justifica. Para ellos es tropezadero. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Porque el mensaje de la cruz proclama que únicamente podemos ser justificados y salvados en el sacrificio de Jesús y no la ley. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Oían eso los judíos? No, tenemos que guardar la ley. Tenemos que esforzarnos hasta el final. Pero el mensaje de la cruz dice lo opuesto. No, solamente cree en Jesucristo. Porque no es a través de las obras. No es a través de guardar la ley. Y entonces esto era altamente ofensivo para los judíos. Y Pablo dice ahí que para los judíos el mensaje de la cruz era tropezadero, era ofensivo. Y para los gentiles, locura, una tontería. Más para los llamados, para los que Dios llama a través del Evangelio. Para ellos, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que como vemos, identificarse de manera genuina con la cruz, con su mensaje y predicarlo, pues causaba que los cristianos fueran perseguidos y maltratados, primeramente por los judíos, pero también por los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos veían al cristianismo como una amenaza para el César. Porque los romanos sabían que el César era el rey, pero los cristianos están diciendo que Jesús es su rey. O sea, eventualmente la persecución fue más fuerte contra el cristianismo en los tiempos de Pablo. Porque ya Roma empezaron a ver que esto del cristianismo empezó a crecer, y dijeron, ¿sabes qué? La corona del César corre peligro. Así que identificarse como cristiano en aquel entonces no era fácil. Hoy en día todo el mundo es cristiano. La mayoría de los deportistas, de los artistas, dicen que son cristianos y dicen, le doy la gloria a Dios. Le doy y se oye muy bonito. Pero ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿Al que te promete hacerte el mejor jugador del mundo? ¿O es el Dios que dio a su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Para que entonces todo aquel que creyera en Él, en el mensaje del Evangelio que dice que eres un pecador y que la ira de Dios está sobre ti, todo aquel que crea en ese mensaje sea salvo. Así que, hermanos, en aquel entonces no cualquiera decía, yo soy cristiano. No ibas a tener a los judíos detrás de ti. Ibas a tener al imperio romano detrás de ti. Y por eso Pablo en Romanos, él dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Porque en aquel entonces era una evidencia ya de que Dios había hecho algo en esa persona. Porque Dios le daba valor. Era el denuedo que venía de parte de Dios de proclamar el Evangelio aún en medio de la hostilidad de los judíos y del imperio de Roma. Esto era muy duro. Escucha lo que Lucas nos dice en Hechos capítulo 21, versículos 27 y 28. Dice ahí, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron ¿qué? Mano. O sea, se apoderaron de él de manera violenta. Versículo 28, y dando voces, varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra, número 1, el pueblo de Israel. Contra la ley en segundo lugar y contra este lugar, contra el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Aquí vemos algunas razones por las cuales los judíos perseguían a Pablo.
¿Por qué? Porque hablaba en contra del pueblo de Israel. Decía, no, el mensaje de la cruz proclama que el pueblo de Dios es todo aquel que cree en Jesús. Y eso no le gustaba a los judíos. Pero no solamente Pablo hablaba en contra del pueblo, sino hablaba también en contra de ¿qué? De la ley. No. Para ser justificado delante de Dios no se requiere guardar la ley. La ley se la dio Dios para que vean que no pueden guardarla. Estar queriendo guardar la ley para ser justificados por Dios es estar en maldición. Porque maldito todo aquel que no guarda de todas las cosas que dicen en la ley. Así es que no es la ley, es Jesús, es su sacrificio. Entonces Pablo sí iba en contra de estas cosas, de estas doctrinas. Él hablaba la verdad y la verdad va a ir en contra de toda falsedad. Pero él no temía. Él no evitaba la persecución. O sea, él sabía que al predicar esto se iba a levantar persecución. Y además Pablo también hablaba del templo. No, ya no es el templo de Israel. Hoy en día la gente cristiana que no tiene conocimiento de la Biblia va a Israel y casi se quiere persignar. Como si la presencia de Dios ahí estuviera de una manera especial. No, ya no es el templo. No esperes que se reconstruya el templo. Además, si se reconstruye el templo, recuerda, tú eres un gentil. No te van a aceptar los judíos que quieren construir el templo. Entonces Pablo decía, no, ahora el templo de Dios es la vida de todos ellos que están creyendo en Jesús. Está derramando su Espíritu Santo sobre ellos de manera permanente. Entonces es por eso que cuando Pablo proclamaba el mensaje de la cruz, los judíos se ponían violentos. Los judíos se enfurecían. Escucha lo que sigue diciendo Lucas, versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Están todos los judíos celosos. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Literalmente lo arrastraron, hermano. Inmediatamente cerraron las puertas. ¿Y por qué? Una vez más pregunto, ¿por qué estaban enfurecidos con Pablo así? ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el mensaje de la cruz que va en contra de las creencias judías. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio, aunque vaya en contra de las creencias católicas, musulmanas, cualquier otra religión que no sea la religión verdadera manifestada en toda la Biblia. Es una religión falsa, hermanos, y tenemos que proclamar la verdad. Y lo más seguro es que se van a enfurecer contra nosotros. Dice el versículo 31, y procurando ellos matarle. O sea, no estamos hablando del cristianismo de hoy en día, ¿verdad? No, el cristianismo de aquel entonces, el identificarte como un discípulo de Jesús, tú estabas básicamente firmando tu sentencia de muerte. Y bueno, ¿qué sigue diciendo? Lucas dice, tomando, luego soldados y centuriones corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, ¿qué hicieron? Dejaron de golpear a Pablo. Al último Pablo le decir, ya que nadie me moleste. Ya nadie me esté causando problemas, cuestionando que si soy o no soy verdadero apóstol de Jesús. Yo tengo las marcas. Aquí están mis marcas por predicar el evangelio que Jesús predicó, que lo llevó a su muerte. Me han golpeado muchas veces. Tengo muchas cicatrices físicas y aquí están. Bueno, dice el versículo 35. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados. La multitud estaba tan enfurecida y los soldados lo llevaban acá arriba en peso a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! Bueno, es de este tipo de persecución de la cual Pablo está hablando. Pablo dice, ellos hablan de la circuncisión no porque quieran guardar la ley ni siquiera. Ellos los obligan, les insisten en que se circunciden, que guarden la ley de Dios. No porque quieran un bien espiritual para ustedes. No, es porque quieren evitar esta persecución. La persecución de cuando tú hablas acerca de ese Jesús y que Él es muy exclusivo y es que únicamente Él es el camino al Padre. Cuando tú hablas de este Jesús, hay persecución. Y ellos no hablan de este Jesús así. ¿Por qué? Porque no quieren la persecución. Hablan ciertas cosas de Jesús y a ciertos judíos abrazaban esas cosas. Sin embargo, los judaizantes simplemente eran unos hipócritas, hermanos. Así que como vemos, declararse seguidor de Jesús en los tiempos de Pablo era echarse de enemigo no solamente a los judíos, sino también al imperio romano. Todos sabemos que el emperador Nerón persiguió acérrimamente a los cristianos y los mató de manera bestial. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de la persecución, él nunca temió, nunca cambió el mensaje, como hoy en día muchos lo cambian. Imagínense, la gente no se pone tan violenta como en los tiempos de Pablo. Y tampoco tenemos aquí a un imperio, ¿verdad?
tratándonos de matarnos para callarnos. Y aún así, hermanos, vendemos el mensaje de Dios. Y Pablo nunca temió. Él nunca dejó de predicar todo el mensaje de la cruz. Ese mensaje que anuncia que solo en Cristo Jesús hay salvación. Y mire, lo que sucede hoy en día es, por ejemplo, yo pregunto, ¿por qué es que los mundanos, los incrédulos de hoy en día, escuchan a un predicador bíblico que predica de manera expositiva y consecutiva y lo llaman duro, falto de amor, fariseo? O sea, ¿por qué es que se ofenden cuando se les predica todo el consejo de Dios? Y sobre todo cuando se les proclama cada componente del evangelio bíblico. ¿Por qué es que se enfurecen cuando uno a través de pasajes bíblicos les dice, ustedes no son hijos de Dios por cuanto no han creído en el evangelio y vas rumbo al infierno, a menos que te arrepientas y creas en el Jesús bíblico? ¿Por qué es que se enfurecen, hermanos? Y sin embargo, ¿por qué es que esos mismos mundanos que se enfurecen con un predicador bíblico van a supuestas iglesias? Y digo supuestas porque no creo que sean iglesias de Dios, donde en vez de haber predicadores detrás de los púlpitos, pues hay motivadores que les llaman pastores, pero que en vez de predicar todo el consejo de Dios, están ahí contando chistes, contando anécdotas entretenidas. ¿Por qué, hermanos? Porque es que los mundanos llegan ahí y no se ofenden, se sienten cómodos, están ansiosos por regresar el próximo domingo. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque no se les predica el mensaje de la cruz. Porque no se les da este evangelio que estamos viendo y que hemos visto a través de toda esta carta y que está a través de toda la Biblia. O sea, ¿por qué es que en este tipo de iglesias, donde están ahí esos motivadores, que se hacen llamar pastores, es normal ver congregados a musulmanes, católicos, budistas y cualquier otro grupo religioso en un mismo lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se les está anunciando a este Jesús revelado en la Biblia. No se les está dando el anuncio de la cruz, el mensaje. Estos son predicadores falsos que no predican como Pablo predicó. Y es por esa razón que nadie se incomoda, es por esa razón que todas sus charlas son muy amenas y se sienten súper cómodos, súper a gustos y ansiosos por regresar el próximo domingo. Sin embargo, la Biblia, hermanos, nos va a decir que predicar el evangelio falso no trae persecución. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no causa persecución, conflicto? Porque ese evangelio hace que todos encajen. O sea, no vamos a hablar de las cosas que nos dividen, porque a unidad nos mandó llamar el Señor. Fuimos llamados a predicar el evangelio, hermanos, la palabra de Dios. Y el evangelio divide a los que creen de los que no creen. Jesús dijo, yo no vine a traer espada, yo vine a traer a división con mi mensaje, porque muchos son los que van a aborrecer mi palabra y se van a dividir con aquellos que sí van a creer. Aún dentro de las familias, dentro de los hogares va a haber una división. Así que es por esta razón, hermanos, que el falso evangelio no trae persecución. ¿Sabe que tarde o temprano nosotros nos vamos a encontrar dentro de nuestras relaciones, de nuestro entorno, a familiares o a compañeros de trabajo, diciendo cosas semejantes a lo siguiente? Ah, entonces tú me estás diciendo que si yo muero por no ser cristiano, yo voy directo al infierno. Bueno, nosotros tenemos que responder, sí, con mansedumbre, pero con firmeza. Eso es lo que dice la Biblia. El que creyere será salvo, el que no será condenado. ¿Y qué es lo que hacen los falsos creyentes cuando están en una situación como esta? Oye, es verdad lo que dice el cristiano religioso Justino Purgoitia, que si yo muero en esta noche y no me fui creyendo en el Jesús bíblico, voy rumbo al infierno. Ellos van a decir, no le hagas caso, cosas como algo, como no le hagas caso. Yo creo que Dios es muy bueno. O sea, siempre yo creo, no dice la Escritura. Yo creo que al final de cuentas Dios va a salvar a todos, porque Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios cruel. ¿Cuál? Dios no es cruel, es verdad, pero sí es justiciero. Él no da por inocente al culpable. Él castiga lo injusto. Yo no entiendo por qué no queremos a Dios que sea así, pero sí queremos que los jueces que nos gobiernan den justicia, ¿verdad? Y sobre todo cuando alguien nos ha hecho un mal, nos ha dañado. Cuando alguien te ha violado a tu hija. No, güey, no lo castigues. Nadie dice eso. Es castigo, justicia. Nuestro Dios es juez justo, hermanos. El Dios que se revela en la Biblia, que no han ido a Génesis, donde Dios a través de una inundación masiva consumió a toda una generación, los mató.
por haberse rebelado contra él. ¿De cuál Dios estás hablando? ¿De cuál? No es el de la Biblia, es un Dios creado por tu propia imaginación y por los falsos maestros. El Dios que se revela en la Biblia, ese Dios sí retribuye. Y de ahí lo importante y lo urgente de predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio hay una mala noticia, pero para poder apreciar esa otra buena noticia, hay que abundar en la mala noticia. Y así es que la Biblia es bien clara, hermanos. Todos aquellos que no crean en Jesús van a terminar en el infierno. Así que cuando alguien te pregunte algo similar a esto, no seas cobarde, proclama la verdad. ¿Recuerdas que Jesús dijo que el reino de los cielos es arrebatado por quiénes? ¿Por los cobardes? No, por los valientes. Porque mira, si tú no eres capaz de decirle, por ejemplo, a un primo que si mueres sin Cristo terminará en el infierno, ¿cómo crees que tú vas a ser capaz de serle fiel a Cristo cuando alguien te ponga una pistola en la cabeza y te diga, niega a ese Jesús? Y si no lo niegas, te voy a poner un balazo en la cabeza. Si no tienes la valentía suficiente para decirle a tu primo esto, menos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando tú le digas a tu primo, no, eso es verdad? La Biblia dice que vas a ir al infierno. Que te deje de hablar. Que a lo mejor empiece a tener un poco de hostilidad hacia ti, de rechazo. Si uno niega esta verdad, hermano, acerca de la condenación eterna, delante de un primo, delante de cualquier persona, ¿cómo no la vamos a negar? ¿Cómo no vamos a ser más cobardes a la hora de que nuestra vida esté en juego, hermano? Escucha lo que Pablo dice, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice Pablo ahí, esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. Escucha, si tú eres cristiano, es de esta manera que tú debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y lo que dice, columna y baluarte de la verdad. Si tú eres miembro de la iglesia, tú eres columna y baluarte de la verdad. Esto a mí me enseña, hermano, que si tú no estás proclamando la verdad de Dios, lo más seguro es que tú no eres parte de la iglesia. Porque la iglesia de Jesús es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, una de las funciones principales que tiene la iglesia, tú y yo como miembros de la iglesia, aquí en este mundo, que para ellos todo es relativo, lo que para ti es verdad, eso es verdad y ya. Bueno, una de las funciones principales que tenemos es levantar en alto la verdad de Dios y proclamarla. Conocerán la verdad y la verdad los harán libre. Así que nosotros como iglesia tenemos esa gran responsabilidad de proclamar la verdad de Dios en una sociedad como nunca antes ha reprimido la verdad de Dios. Pastor, pero hacer esto nos va a traer persecución. ¿Va a haber conflicto? Por supuesto que sí. Claro que sí. Jesús advirtió esto. Si tú no eres capaz de cargar la cruz de Jesús y negarte a ti todos los días a ti mismo, tú no eres. Tú no calificas para ser mi discípulo. Sin embargo, hermanos, aunque esto va a ser así, va a haber persecución por proclamar la verdad. Tenemos que recordar lo que Jesús nos dice. Mateo 5, versículo 10 al 12, Jesús dice lo siguiente: bienaventurados, dichosamente bendecidos los que padecen persecución por causa de proclamar la justicia, la verdad, porque de ellos es el reino de Dios. Está diciendo, pastor, que si yo proclamo la verdad de Dios, entonces me gano el reino de Dios. No está diciendo eso Jesús. Está diciendo más bien que una evidencia de alguien que tiene verdaderamente el Espíritu Santo de Dios es que va a padecer por la causa de Cristo. Es que va a proclamar la verdad y va a haber persecución, pero va a seguir adelante. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los insulten, los persigan y digan toda cosa de mal contra ustedes, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a todos los profetas que fueron antes de ustedes. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros estamos padeciendo por predicar el mensaje de la cruz, recordemos estas cosas. Recordemos inclusive lo que Pablo dijo en Romanos 8. Pues tengo por cierto, por seguro, que las aflicciones del tiempo, lo que yo estoy padeciendo por predicar la cruz, no son comparables con la gloria que se ha de manifestar. Esa gloria cuando venga Jesús por nosotros o cuando nos llame a su presencia. Por lo tanto, adelante, no desmayen. Así que en vez de querer endulzar, en vez de querer suavizar el mensaje de la cruz, porque no queremos ser perseguidos, porque no le quiero caer mal a mi compañero de toda la vida, a mi mamá, a mi papá,
pues entonces prediquemos el evangelio, suframos penalidades, como Pablo le dice a Timoteo. Timoteo sufre penalidades, persecución como buen soldado de Jesús. Le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. No soy ningún malhechor, pero me meten en la cárcel por predicar el evangelio. Dice, mas la palabra de Dios no está ¿qué? No encierres la palabra de Dios. Lo que oyes aquí, públicalo. O sea, no quieres ni siquiera salir a evangelizar puerta por puerta. De perdido, proclama el evangelio a través del Facebook. Hay algo que Dios nos va a decir. De verdad, tú decías que no tenías tiempo. De verdad, tú decías que eras mi discípulo y no usaste tu plataforma social para proclamarme. Es bueno que publiquemos otras cosas, pero nada de acerca del evangelio. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué? O no eres cristiano, o eres cristiano, pero estás sumergido en los afanes del mundo. ¿Por qué? No encierra la palabra de Dios. Pablo lo encerraban y no encerraban la palabra. Seguía predicando el evangelio dentro de las cárceles. Y dice Pablo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios está salvando. Por amor a esas personas predica el evangelio. Es a través del evangelio que Dios salva. Así que estos versículos nos enseñan a que no debemos de cambiar el evangelio tratando de hacerlo más potable, más aceptado. Cuando tú haces eso, deja de ser el evangelio y se convierte en un evangelio incapaz de salvar a nadie. Es capaz de hacer adeptos y hacer seguidores de tu iglesia, de tu Dios. Llenan las iglesias, los lugares como estos. Es capaz de hacer eso. Pero no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Solamente los que verdaderamente creyeron en el evangelio. ¿Quiénes son ellos los que creyeron en el evangelio? Aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Esa es la marca de un cristiano, ese es el sello. Es por eso que vas al cielo, no por lo que haces, sino por lo que eres, tu naturaleza, la nueva naturaleza que Dios te da. Es eso, y ese es el evangelio que debemos de estar predicando. Es verdad que el mensaje de la cruz va a dividir, va a traer conflicto, va a poner en disensión a los hombres. Sin embargo, no lo cambies. No lo cambies. Es imposible cambiarlo. Es que, pastor, si usted fuera menos duro, predicara más de esto. No, yo entiendo para lo que estoy aquí. Yo no estoy aquí para llenar la iglesia. Si yo quisiera hacer eso, puedo hacer muchas otras cosas. Traer predicadores que saben, que tienen carisma, que saben aventar buenos chistes, buenas anécdotas. Contratar quizás aquí un buen grupo y se va llenando y se va llenando. Y dejo ya a un lado toda esa parte de la Biblia que ofende. Y empiezan a venir personas, yo te aseguro. Pero como entiendo que yo no estoy para eso, sino para proclamar la verdad con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, predico la Biblia, la cruz de Cristo. El que creyere será salvo y el que no, no. Dios no va a decir, César, te di una iglesia con muchas sillas y no las pudiste llenar. No, lo que Dios va a calificar es, ¿fuiste fiel al mensaje que yo te di? ¿O cambiaste la semilla? Tú eres sembrador, nomás te dije que regaras la semilla, que prediques. Lo cambiaste porque empezaste a ver que mi palabra no estaba funcionando. Eso es lo que va a calificar Dios de todos los predicadores. Y bueno, escucha lo que Jesús dice en Mateo 10, 24. O sea, no esperes, si eres un cristiano, no esperes que no va a haber persecución a la hora de proclamar el evangelio. Va a haber persecución. Dice ahí Jesús, no crean, no piensen. Que he venido para traer paz a la tierra. Como hoy, Jesús es la respuesta para el mundo de hoy. El mundo de hoy Dios lo va a destruir. ¿Sabes eso? Va a ser un nuevo cielo, nueva tierra. No. Lo que el mundo necesita es arrepentirse, creer en el evangelio, para que no terminen la condenación eterna. Eso es lo que necesita el mundo. Ahí dice, yo no he venido para traer paz, porque la palabra que yo voy a predicar no va a hallar cabida en los hombres, y eso va a hacer que los hombres no me acepten, ni acepten a mis discípulos. Más bien he traído espada, porque he venido para poner en disensión, en conflicto a los hombres contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos de los hombres serán los de su casa. ¿Cómo sucede esto? Tú te conviertes al cristianismo, toda tu familia es de hueso colorado, católica, y que te lavaron el cerebro estos cristianistas que se creen mucho, que se creen muy pedantes porque dicen que solamente Cristo es la única puerta que lleva hacia el cielo. Es así como se da, predicando el evangelio. Eso es lo que Jesús está diciendo detrás de sus palabras. O sea, cuando tú proclamas que solamente en Jesús hay salvación, entonces la gente se enfurece. Pero no hay que hablar de eso, pastor, para que no se enfurezcan y se vayan.
Escucha lo que dice Hechos 4:1. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que ¿qué? Así que solamente en Jesús hay salvación, en este Jesús revelado en la Biblia, no en el Jesús que se proclama en la mayoría de las iglesias de hoy en día. No, es en este Jesús en el que sí hay salvación. Este Jesús que te dice, eres un pecador. Si tú no te arrepientes, si tú no crees en mi sacrificio, va a venir Dios. Y como no tienes tu justicia propia, te va a arrojar a un lugar de condenación eterna. Es ese Jesús que debemos de predicar. Por lo tanto, hermanos, prediquemos esto. No hay manera de evitar la persecución, de que te critiquen. Dale gracias a Dios que no estamos en los tiempos de Pablo. Va a haber otro tipo de persecución aquí, donde la gente te deje hablar, los pastores con los cuales yo antes convivía y que al ver mi proclamación del evangelio bíblica positiva, se alejan de uno. Pero que por eso vamos a desistir en proclamar el mensaje de Dios. Claro que no, y qué bueno que el Espíritu Santo de Dios está en uno, porque si no estuviera, quizás de cuando yo ya hubiera desistido. O sea, no es ni siquiera uno, es el Espíritu Santo de Dios en uno, dándonos valentía para seguir proclamando el evangelio, aunque los nuestros en nuestra familia se opongan, uno sigue proclamando el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios obrando en nosotros. Pero el evangelio ofende, pastor, hay que dejar de predicarlo, sí. Claro que ofende. Uno, porque te dice que eres pecador. Dos, porque te dice que debes de morir, que mereces el castigo de Dios. Eso ofende a cualquiera. Pero recuerda la buena noticia, que dice que todos aquellos que obedezcan al mandato del evangelio, ¿qué es lo que ordena el evangelio? Arrepentidos y creer en Jesús. Eso fue lo que Jesús empezó a hacer al inicio de su ministerio y durante su ministerio y al final de su ministerio terrenal. Predicar el evangelio, predicar el evangelio. Así es que, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, no hay otra manera. Pablo no se limitó, hermanos. No limitó, de hecho, la proclamación del evangelio. Siempre la predicó. Pero los judaizantes, dice Pablo, ellos sí. Ellos no se limitan a hablar solamente de la cruz de Cristo. No, ellos dicen, para ser salvos hay que guardar la ley, hay que circuncidarse. Y llegamos al versículo 13 y lo vamos a ver los últimos más rápido. Porque ni aún ellos mismos, ¿qué dice? Guardan la ley. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, una característica de un judaizante, de un fariseo, es que es un hipócrita. O sea, te dice, hay que hacer mucho, defienden su religión a capa y espada. Sin embargo, son unos hipócritas. O sea, al final de cuentas, ellos no quieren guardar la ley de Dios. No, ellos son buenos para guardar la ceremonia, los ritos, se circuncidan, pero no tienen la más mínima intención de guardar la ley moral de Dios. Escucha lo que Jesús le dijo a los judaizantes, a los fariseos, a los escribas. Le dice a sus discípulos cerca de ellos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por lo tanto, como es así, porque escuchan mi palabra, la palabra de Dios, todo lo que les digan, guárdenlo, pero no hagan como actúan, conforme a sus obras, porque ellos dicen y qué, y no hacen. No, yo creo que Dios no llama, más bien el pecador tiene que venir a Él. ¿Y por qué no predicas el evangelio? Los que creen que Dios llama, que Dios escoge, son los que más están predicando el evangelio, porque entienden que es a través de ese medio. O sea, ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sus hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes las hacen todas esas obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías, que lo que era eso era como una especie de cajita que la ponían aquí en la frente para poner ahí los versículos de la Biblia. Y cada vez las hacían más grandes para que vieran, yo sí leo Biblia, yo sí medito la Biblia. Y extienden los flecos de sus mantos para verse bien espiritual. Sin embargo, es nada más para verse bien delante de los hombres. No tiene ningún interés en querer guardar la ley de Dios. Así que los judaizantes se caracterizaban por su hipocresía. Ellos se esforzaban para verse bien externamente. Sin embargo, por dentro, dice Jesús, están llenos de huesos putrefactos, podridos, huelen mal. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así que, dice, también vosotros por fuera, a la verdad, se muestran muy justos a los hombres, pero por dentro están llenos de ¿qué? Hipocresía e iniquidad. O sea, en otras palabras, estos judíos, estos escribas, estos fariseos, por fuera parecían muy celosos, muy devotos a Dios, muy espirituales. O sea, eran muy meticulosos a la hora de guardar ritos, ceremonias, sus vestimentas manifestaban rectitud, piedad, acudían a cada reunión de los sábados en las sinagogas. Parecían por dentro, por fuera, perdón, muy blancos. Así como los sepulcros, dice Jesús, que son blanqueados, pero por dentro están llenos de putrefacción y de corrupción. Están llenos de orgullo, de vanagloria, de robo, de falta de misericordia, de injusticia, de inmundicia.
Por lo tanto, yo concluyo que una de las características de un judaizante es ser un hipócrita que busca su propia gloria. ¿Para qué? Para que entonces se pueda jactar de los hombres. Y es por eso que quieren convencer a todos con sus creencias, aunque no usen la Biblia. Y bueno, Pablo dice lo siguiente en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, que Dios no permita que yo me gloríe en todas estas cosas. ¿Sino dónde? En la cruz de Cristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, la cruz nos enseña, hermanos, que no podemos jactarnos en nosotros mismos, no podemos jactarnos en nuestra rectitud, no podemos jactarnos en nuestra moralidad, en lo que hacemos bien. Solamente nos podemos jactar en el sacrificio de Jesús, en la cruz. Lejos esté de mí jactarme en todas esas cosas. No, yo nomás me jacto, ¿dónde? En la cruz, en su sacrificio expiatorio que Jesús realizó en esa cruz, que es la que me salva. Por lo tanto, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, va a decir el apóstol Pablo. No vale nada eso. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que vale? La nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y por qué eso es lo que cuenta? Porque tienes al Espíritu Santo y por eso eres una nueva criatura. En el lenguaje de Juan, he nacido de nuevo. Tengo un nuevo corazón y por consiguiente tengo una capacidad ahora para amar a Dios, para cumplir su voluntad. No perfectamente, pero sí honestamente y progresivamente. Por lo tanto, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. Lo único que vale, lo único que debe de ser todo para nosotros es la cruz. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿A cuál regla se está refiriendo? A esta verdad de que solamente en Cristo hay salvación, de que solamente por su sacrificio podemos ser justificados delante de Dios y no por guardar las obras. A todos los que andan conforme a esta verdad, a esta regla, solamente a ellos que se glorían en la cruz, que saben que cuando lleguen allá al cielo y les pregunten, ¿tú por qué estás aquí? Ellos no van a decir, porque yo fui muy moral, porque yo iba a la iglesia, porque yo diezmaba, porque yo leía la Biblia. No, lo que van a decir es, gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, gracias a que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por mí, por eso soy limpio, por eso fui justificado. Justificado pues para con Dios tenemos paz, ¿verdad? ¿A través de quién? De Jesucristo. Bueno, Pablo está diciendo, y a todos los que anden conforme, los que crean esto, a ellos, hermano, paz y misericordia. Y al Israel de Dios también. Así que esto es lo que sucede cuando tú dejas de buscar la salvación, la justificación por las obras. Y empiezas a confiar totalmente en el sacrificio de Jesús. Hay paz, hay misericordia de parte de Dios. Qué maravilloso. Es gracias a la cruz que hoy podemos disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no lo único que disfrutamos gracias a que creímos el mensaje de la cruz, sino también disfrutamos de las misericordias que Dios derrama cada mañana de manera especial sobre nosotros. Porque mire, Dios es bueno, Él hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Hace llover sobre justos e injustos. Pero las misericordias que Dios derrama sobre sus hijos son especiales. Son particularmente para ellos. Dice Jeremías, por las misericordias de Jehová, nosotros su pueblo no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas, son cada mañana grande es tu fidelidad. Wow, si eso no fuera así, hermanos, si la misericordia de Dios no fuera nueva cada mañana, ¿sabes qué? Nosotros estaríamos ya destruidos, consumidos por la ira de Dios. Es por su gracia que somos salvos. Mira, la gracia, cuando Dios habla de la gracia, es de un regalo que no merecemos, ¿verdad? O sea, por gracia sois salvos. No merecían que Jesús pagara por ustedes en la cruz del Calvario. Eso es gracia. Pero cuando habla de misericordia, está hablando de que Dios no te da lo que tú mereces. ¿Qué es lo que merecemos, hermano? La paga del pecado es muerte. Merecemos muerte. Merecemos que Dios corte toda bendición de nosotros. Pero gracias a Jesús, sus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, Pablo dice a los que creen este mensaje, este evangelio que acabo de expander para corregir la distorsión del entendimiento de los Gálatas, para los que creen en ese evangelio, paz y misericordia a ellos y al Dios de Israel, a los judíos que están creyendo en Jesús. No a los judíos de nacimiento nomás porque sí. Todos los judíos, hermanos, que no crean en Jesús van a terminar igual que los gentiles que no creyeron en Jesús. Según la Biblia, según el apóstol Pablo. Porque aquí viene la pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice al Israel de Dios? Bueno, se refiere a todos los judíos que van a terminar creyendo en Jesús. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Escribas y fariseos, ¿acuerdas a Jesús? Hey, hagan lo que estos cuates hacen, porque se sientan en la cátedra en las enseñanzas de Moisés.
O sea, mejor dicho, lo que ellos predican, pero no lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos en el exterior son muy pulcros. Por lo tanto, dice ahí Pablo, no es judío ese, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la que te hace permanecer o pertenecer al pueblo de Dios, sino es judío el que lo es en lo interior. ¿Cómo en el interior? Todo aquel que cree en el Evangelio y se arrepiente y viene a Jesús en fe, Dios le da el Espíritu Santo. Entonces es judío todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, o sea, le dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu. No en la letra, no en la ley. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de quién? De Dios. Lo mismo Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en mi esfuerzo personal. Por eso persevero en los caminos del Señor. Así que el Israel de Dios son todos los judíos que han creído verdaderamente en Jesús. Y versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Es decir, es como si Pablo dijera, de ahora en adelante, después de haberle dado evidencias contundentes, no solamente de que la salvación, la justificación se obtiene únicamente por fe en Cristo Jesús y no por las obras, sino también de que les he dado evidencias contundentes de que yo soy un verdadero apóstol de Jesús. Por lo tanto, que nadie me cause problemas cuestionando la doctrina de la justificación que yo predico solo por la fe, y que nadie cuestione mi apostolado de hoy en adelante. Les acabo de escribir toda esta carta. Y además, porque yo llevo en mi cuerpo cicatrices que tengo por el maltrato y la persecución que he padecido por predicar el mensaje de la cruz. Todo esto demuestra que yo le pertenezco a Jesús. Y bueno, si hay alguien que sufrió mucho por la causa de proclamar el Evangelio, fue el apóstol Pablo. La Biblia, que ya vimos que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos atestigua eso. Él fue azotado con varas 3 veces por predicar el Evangelio. Fue apedreado una vez, naufragó 3 veces, y una de ellas pasó una noche y un día en alta mar. Eso es terrible. Los que hemos estado en alta mar para snorkear por un momento y ves que no hay fondo, está todo súper oscuro, no sabes ni qué te va a salir y te da miedo. Bueno, Pablo, por predicar el Evangelio, sufrió eso. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, desnudez. Fue perseguido muchas veces por los judíos, por sus familiares, por sus compatriotas. Sufrió peligros de bandidos, de compatriotas, de no judíos y de falsos hermanos. Y dice Pablo, aquí están las marcas. De verdad, ¿me están diciendo que yo soy un falso apóstol? No, yo soy un verdadero apóstol de Jesús. Jesús sufrió por predicar el Evangelio. Y digo que todos aquellos que predican este Evangelio iban a sufrir. Y aquí están mis marcas de que yo soy un verdadero discípulo de Jesús, apóstol de Jesús. Aquí están las pruebas. Yo le pertenezco a Dios, versículo 18, y nos vamos. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia que nadie merece, pero que Dios nos la da a través de Jesús, sea con vuestro espíritu. Amén. Y con esto nos despedimos orando y cantando ese himno antiguo que habla acerca de la gloriosa cruz. Padre, gracias.